9. Gloria a Dios. Dice de la siguiente manera, lo tenemos ahí en la pantalla también, que dice así. Dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, dice Pablo. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y atáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En esta ocasión quiero hablarte bajo el título: cada uno haga su trabajo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que el Espíritu Santo haga la obra en esta preciosa mañana. Hable entendimiento, pon las palabras precisas en mi boca, que sea tu Espíritu Santo quien tome este lugar. Padre bendito, mi palabra, mi labios, Señor odioso, mi pensamiento, para que seas tú quien hable. Así como se lo prometiste a tus apóstoles, que no se preocuparan de lo que habían de hablar, sino que tu Espíritu respaldaría y les daría que hablar. Así te ruego en esta maravillosa mañana, pon esas palabras preciosas en mi boca, de manera que seamos, Padre, edificados y construidos conforme a tu voluntad. Amén y amén. Gloria a Dios. Ayúdame, Danilo, con el volumen. Tómate lugar, iglesia. Un poquito, Chuy, por favor. Ahí está. Excelente. Bien, iglesia. Cada uno haga su trabajo, es el tema, es el título de este mensaje. Verás, alguien me preguntó en una ocasión, hace tiempo atrás, si la cobertura de algún ministerio hacia otro podría provocar crecimiento, podría provocar que aumente el otro ministerio. A lo que le respondí que sí y no. Yo le decía sí, en el sentido de que si el ministro que te está dando cobertura motiva, te impulsa, te aconseja, claro que hay crecimiento. Pero no en el sentido de que por la unción de ese ministro vas a crecer inmediatamente, o por lo que él ha logrado, por quien él es, ¿no? Y verás, la iglesia de Corinto estaba en una crisis similar. Las divisiones y los conflictos que habían surgido entre los creyentes es porque algunos de ellos se estaban jactando de seguir a ciertos líderes humanos, entre ellos Pablo. Como dice Pablo ahí, lo que acabamos de leer, algunos de ellos decían, no, pero yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, otros seguramente decían, yo soy de Pedro, y se jactaban de decir, yo sigo a este líder espiritual, yo sigo a este líder espiritual, y todos ellos eran cristianos. Había un caos tremendo, y había envidias, pleitos y todo ello, terrible. Para Pablo esto eran niñerías, totalmente. Eran niñerías por lo que estaban peleando todos ellos. Porque, pues, ¿cómo podrían actuar de esa manera? Porque Pablo lo que intentaba hacer era recordarles en esa carta que su verdadera identidad y propósito venía de Dios a través de Cristo, no de las personas, no de los ministros, no, venía de Dios a través de Cristo. Y mira, hoy en día enfrentamos los mismos desafíos que la iglesia de Corinto del pasado. Enfrentamos la envidia, enfrentamos los celos, y la búsqueda de superioridad sigue siendo un problema para nuestros tiempos. Y es más, podría decirse que es aún peor en nuestros tiempos, dado que las redes sociales han exacerbado estos males. Las redes sociales han provocado un crecimiento de estos males, permitiendo que se propague rápidamente este tipo de pensamiento. Unos buscan sentirse superiores a otros,
dentro del ministerio. Mientras que otros buscan la aprobación y la cobertura de aquellos que consideran superiores. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esto es realmente lo que Dios desea de nosotros? ¿Que andemos buscando el sentirnos superiores espiritualmente que otros? ¿O que andemos buscando la cobertura de otros porque consideramos que son superiores? Bueno, le daré la respuesta que le dije a este hermano que le platicaba, sí y no. Porque depende mucho del enfoque que le estemos dando. Depende mucho el enfoque que le estemos dando. Y en 1 Corintios capítulo 3, Pablo nos recuerda que somos un campo fértil. La iglesia es un campo fértil, un edificio en construcción, donde cada uno de nosotros tiene un papel vital que desempeñar. No somos rivales los unos de los otros, sino trabajadores unidos en la viña del Señor. Amén. Es por eso que tenemos que tener en cuenta que debemos dejar atrás la competencia, la envidia, los celos, y en lugar de eso unirnos en una misma misión común, que significa el reino de Dios, con humildad, con amor y con dedicación. Pero escucha esto, para lidiar con este tipo de problemática interna que la iglesia vive actualmente, para hacer bien nuestro trabajo, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo poder hacerlo de manera efectiva. ¿Cómo evitar que nuestro trabajo sea en vano? ¿O cómo hacerlo sin salirme del redil por opiniones de terceros? ¿Cómo hacer esto, iglesia? Y es ahí donde me quiero centrar, porque lo que vamos a explorar son 3 recomendaciones cruciales para que cada uno haga su trabajo según el apóstol Pablo le dice a los corintios, y que también se aplican a nosotros. Otra vez, vamos a explorar 3 recomendaciones para que cada uno haga su trabajo. ¿Está listo, iglesia? Amén. Ahí te va la primera recomendación. Lo primero que Pablo recomienda es no poner otro fundamento diferente a Cristo. Específicamente lo dice así en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo, iglesia. Déjame leerlo en la NTV y leer de más, porque desde el versículo 11 al 15 Pablo aborda este tema. Déjame leértelo así. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, dice Pablo: oro, plata, joyas, madera, heno u hojarascas. Pero el día del juicio, dice Pablo, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, dice Pablo, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Lo que Pablo está diciendo, iglesia, en esta porción de la palabra, es que muchos utilizarán, y vaya que lo hacen, diferentes tipos de materiales en la construcción del reino de Dios. Algunos utilizarán materiales más resistentes y otros van a utilizar materiales que parecen más resistentes. Pero todos los materiales van a ser juzgados, van a ser puestos a prueba. La obra de cada creyente va a ser puesta a prueba el día del juicio. Y ahí se notará o se dejará ver si realmente lo que hizo, lo que trabajó, estaba fundamentado en Cristo. Aleluya. ¿Me voy a entender? Amén. Ahí se va a notar. A ver, Pablo destaca que el constructor no se va a perder, no que se va a perder, sin embargo tendrá una gran pérdida. Va a ser doloroso ver cómo parece ser que se derrumba lo que tanto intentó formar o construir. El punto de esto, iglesia, es que tenemos que entender que debemos de ser cristocéntricos en nuestra enseñanza, en la construcción, en lo que impartimos como iglesia, como líderes, como predicadores del Evangelio de Jesucristo. Tenemos que ser cristocéntricos. Y solamente entonces, iglesia, Dios va a dar recompensa, va a haber una gran recompensa, porque esa obra va a permanecer. Aleluya. Cuando nos enfocamos en Cristo, la obra permanece, pero de lo contrario,
si estamos fundamentados en nuestros propios sueños, en nuestras propias aspiraciones de grandeza, en nuestros propios objetivos mezquinos, nuestros propios deseos, entonces, iglesia, esa obra será destruida y el siervo tendrá una pérdida dolorosa. Porque de esto hay mucho en la actualidad. Lamentablemente hay mucho mundo cristiano, hay muchos líderes cristianos, muchos predicadores cristianos que lejos de fundamentarse en Cristo, a Cristo lo utiliza como una cosa nada más. La realidad es que sus fundamentos son sus propios deseos, sus propios intereses, objetivos y metas mezquinas. Ellos buscan grandeza para sí mismos. A Cristo lo utiliza de excusa. Y cuando eso sucede, como dice Pablo, lo que va a suceder es que el día del juicio va a ser puesto a prueba esa obra y lamentablemente no va a permanecer. Y el que trabaja con esa obra recibirá un gran dolor por la pérdida que va a tener. Así que lo que tú y yo tenemos que hacer, iglesia, para hacer una buena obra, si lo que tú quieres es hacer verdaderamente tu trabajo, lo primero que tienes que tomar en cuenta es esta recomendación: no poner otro fundamento que no sea Jesucristo en tu vida. Aleluya. Tú tienes que vivir a Cristo, predicar a Cristo, mostrar a Cristo, no solamente hablarlo, sino vivirlo en todos los sentidos de tu vida, iglesia. Es fundamental, otra vez, si lo que quieres es hacer tu trabajo, realmente es vivir a Cristo, predicar a Cristo en todos los aspectos y sentidos de tu vida. Eso tiene que ser así. No puedes ser selectivo en qué Cristo va a ser parte de tu vida. En iglesia, cuando estoy levantando mi mano, Cristo es parte de mi vida, pero mi matrimonio lo manejo yo. En el trabajo, Cristo es parte de mi vida, pero mi finanza la manejo yo. Iglesia, Cristo debe ser parte de todo el sentido de nuestra existencia. La Biblia tiene respuesta para todas las preguntas de la vida. Eso lo hablábamos ayer en la clase. La Biblia tiene respuesta para todas las preguntas que nos hagamos acerca de la Biblia. Siempre, de la vida, perdón, siempre vamos a encontrar una respuesta en la palabra de Dios. Eso quiere decir que la Biblia tiene injerencia en todos los aspectos de nuestra vida. No es como que vayamos a decir: Señor, no tiene respuesta para esta área de mi vida y ya está, ni modo, no hay más que hacer. No, si uno escudriña, si uno busca, ten por seguro que vas a encontrar respuesta. Así que claro que podemos inmiscuir a Cristo en todos los aspectos, por más escondidos que estén de nuestra vida. Iglesia, para hacer un buen trabajo, una vez más, tenemos que fundamentarnos en Cristo y no nosotros mismos o en cosas secundarias. Pero digo, porque Pablo de hecho menciona algo más que me llama la atención. Versículos 16 y 17, que dice así: ¿no sabéis, pregunta Pablo, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vaya, esto es interesante. Lo que Pablo está diciendo con esto, o mejor dicho, a quienes Pablo está haciendo referencia, es a un grupo de personas dentro del Evangelio, en la iglesia primitiva, quienes estaban generando división, estaban generando problemas porque no estaban fundamentándose en Cristo, estaban fundamentándose en sus propios anhelos de grandeza. Y estaban generando problemas y divisiones. Y Pablo les dice y les recuerda, de alguna manera les dice esto: me entiendan que la iglesia es el templo de Dios. Ustedes son el templo de Dios. Y cualquiera que viene y trata de generar división, cualquiera que viene y trata de generar problemas y quiere destruir la iglesia, Dios le va a destruir a él. Esto es tremendo, iglesia. Y lo pone a pensar un poco, porque si yo como, no solo como predicador, si yo como creyente, aparte de enseñar mal, vivo mal el Evangelio y empiezo a generar división, empiezo a generar problemas, empiezo a generar destrucción dentro del cuerpo de Cristo, ¿qué crees que va a pasar? Ahora, esto es para que salga corriendo inmediatamente y diga: no sirvo para nada, Señor, que no me quiere. No, para que corrija mi camino, iglesia. Es para eso. Y esto puede pasar en cualquier grado, en cualquier categoría.
de cualquier nivel de un creyente. A mí me llama la atención la historia de un hombre llamado John Alexander Dowie. Este hombre es uno de los personajes que se menciona en los libros de los generales de Dios. Este hombre fue muy usado por Dios, ¿sabes? Un evangelista, sanador y líder religioso que se destacó a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX y XX. Nació en 1847 en Escocia y emigró en los Estados Unidos, donde desarrolló un ministerio que combinaba la predicación del evangelio y la sanidad divina. Incluso este hombre fundó una ciudad que se llamó Sion en 1901, donde salieron grandes ministerios y predicadores que promovían la sanidad y que Dios utilizó tremendamente. Sin embargo, este hombre se empezó a rodear de aduladores, quienes le empezaron a decir, en el ocaso de su ministerio, le empezaron a decir que él era el Elías mencionado en la Biblia, que seguramente él era el Elías mencionado en la Biblia. A lo que este predicador empezó a creérsela de verdad y a decir que él escuchaba una voz después que decía que sí, él era el Elías que se mencionaba en la Biblia. Su predicación empezó a deteriorarse tremendamente y en lugar de predicar el evangelio comenzó a atacar principalmente a sus enemigos. Su predicación era estar todo el tiempo atacando a sus enemigos y en otras cosas, en lugar de estar predicando a Cristo. Dowie comenzó en una espiral descendente de fracaso en fracaso, a pesar de haber sido usado de maneras extraordinarias por Dios. Y logró grandes milagros, pero terminó siendo recordado por muchos como un impostor. Porque déjame decirte algo, iglesia. No importa quién seamos, no importa qué es lo que hayamos hecho. Dios ama a su pueblo, Dios ama a su iglesia. Yo me he topado con personas que se creen con el derecho de dañar, de lastimar por su trayectoria, por su currículum dentro de la fe, dentro de la iglesia o dentro del ministerio, y dicen, bueno, yo tengo derecho porque yo hice, yo hago o yo fui. Pero no entiende que para Dios le importa más la sanidad de su templo, de su iglesia, de sus hijos, de la grey. Y si Dios tiene que apartar a esa persona, por grande que se crea, por cuidar a sus hijos, el Señor no va a hacer. Así que tenemos que tener cuidado con cuál es nuestro fundamento. Si tu fundamento es Cristo, iglesia, vive de acuerdo a cómo Cristo ha vivido. Predica a ese Cristo, no solamente con unas palabras, sino con cómo vives, para que no causes división, para que no causes destrucción. ¿Vamos a entender, iglesia? La segunda recomendación del apóstol Pablo es la siguiente: no creerse sabio, sino hacerse necio para Dios. En el versículo 18 dice el apóstol Pablo: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Déjame extenderte la lectura en la NTV hasta el versículo 20. Dice así: dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, dice Pablo, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que no valen nada. Es decir, lo que está diciendo Pablo, que para poder hacer nuestro trabajo bien, tenemos que aprender a depender principalmente, o en otro caso únicamente, de la revelación divina y de la guianza del Espíritu Santo. Tenemos que aprender otra vez a depender de la revelación divina y de la guianza del Espíritu Santo. Esto, iglesia, escucha bien, esto no significa que no debamos de tener cultura general. O sea, aprender cultura general. Eso no significa eso.
Lo que no debemos de hacer, iglesia, es mezclar la filosofía mundana y posmoderna con el cristianismo. Eso es lo que Dios no quiere. No hay problema con que tenga cultura general o conocimientos generales de historia, de agricultura, de filosofía. No hay problema con que tengas conocimiento de ello. El problema es cuando empezamos a querer mezclarlo. Ahí está el problema. Ahí está el verdadero problema. Que muchos en la actualidad tratan de hacerse sabios a como el mundo lo es, de acuerdo a la filosofía del mundo, de acuerdo a como el mundo piensa. Pero el mundo piensa demasiado de egocentrismo. Si tú vas a redes sociales en la actualidad, te vas a topar que todo el mensaje que se predica hoy en día en el mundo es primero tú, primero tus dientes, primero tu salud, primero los tuyos, primero tú y tú y tú y después los demás. Y siempre es un egocentrismo tremendo y muchos creyentes viven de esa manera. Porque se lo creen. No, que primero mi sanidad, primero yo. Si Pablo hubiera vivido de esa manera, bendito Dios, los gentiles nunca hubieran recibido el evangelio probablemente. Porque Pablo no miraba para sí mismo. Pablo no decía, primero yo, que me van a azotar, me van a escupir, me van a pelear, me van a matar. Primero yo, después que le hagan los demás. No. Él decía, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, para mí el morir es ganancia. Eso decía Pablo. Porque él entendía que era primero la voluntad de Dios. Porque él entendía perfectamente que no podía pensar de acuerdo al pensamiento del mundo, que era egocéntrico. Él entendía que tenía que hacerse un ignorante para Dios, para que él controlara su vida, iglesia. Ahora, yo no soy una persona cerrada. Yo no estoy diciendo que no debemos utilizar las herramientas modernas, iglesia. No. Es bueno utilizar las herramientas modernas que tenemos hoy en día. De lo que estoy hablando es del pensamiento, del estilo de vida, del compromiso del cristiano real. No podemos entremezclarlo con el pensamiento del mundo. La iglesia no tiene derecho a volverse liviana y superficial, como si la iglesia se tratara de un club social, iglesia. No estamos aquí para eso. En la iglesia Príncipe del Padre venimos a rendirnos al soberano del universo, al alfa y al omega, al principio y al fin, al gran yo soy. Por eso estamos acá, iglesia de Dios. Por eso estamos aquí, para poder conectar con Él. A mí me llama tanto la atención lo que dijo un maestro bíblico llamado Bhakti Sabra. Y perdona si no lo puedo pronunciar bien, pero el hombre era un pastor en la India, un gran evangelista del sur de Asia. A menudo se le consideraba un maestro de la predicación y de la Biblia. Era impresionante cómo Dios usó a este hombre. Pero en una ocasión le entrevistaron y lo que dijo este hombre llamó tanto la atención. Porque a él le preguntaron qué es lo que él pensaba de los misioneros que venían de América, de Estados Unidos para la India, específicamente de Estados Unidos para la India. Y él respondió de esta manera, voy a citarlo y abro comillas, dice: ustedes sienten compasión por nosotros en la India debido a nuestra pobreza material. Los que conocemos al Señor en la India sentimos aflicción por ustedes en América a causa de su pobreza espiritual. Y oramos para que Dios les dé el oro refinado en fuego que Él prometió a aquellos que conocen el poder de su resurrección. En nuestras iglesias, nosotros nos pasamos 4, 5 o 6 horas en oración y alabanza, y frecuentemente nuestra gente sirve al Señor en oración toda la noche. Pero en América, ustedes, después que ustedes han estado 1 hora en la iglesia, empiezan a mirar sus relojes, decía este hombre. Oramos para que Dios pueda abrir sus ojos al verdadero significado de la adoración, para
atraer a las personas a la reunión. Él dice, ustedes tienen una gran dependencia de los carteles, de la publicidad, de la promoción y los recursos humanos. En India no tenemos nada más que al Señor mismo y probamos que Él es suficiente. Antes de una reunión cristiana en India, nosotros nunca anunciamos quién predicará. Cuando la gente viene a buscar al Señor y no a un ser humano o a oír a alguien especial, favorito que les habla. Nosotros hemos tenido unas 12,000 personas reunidas solo para adorar al Señor y tener comunión juntos. Estamos orando para que las personas en América también puedan venir a la iglesia con hambre de Dios y no meramente hambre para ver alguna forma de entretenimiento o oír coros a la voz de algún hombre. Ay, me deja pensando lo que este hombre decía. Aleluya. Vuelvo a repetirlo, no es que uno esté en contra de las herramientas modernas, pero no podemos mezclar el pensamiento del mundo con el pensamiento de Dios. Tenemos que aprender a depender de Cristo y no usar la sabiduría del mundo, sino lo que Dios nos ha revelado, de la guianza del Espíritu Santo. Me llama la atención cómo este hombre realmente dice que para que la gente llegara a la iglesia, lo único que hacían era clamar, orar. Pasaban horas y horas de rodillas pidiendo porque las almas vinieran y se le llenaba la iglesia de personas. Decía, pasamos 6, 5, 4 horas de rodillas. Y ustedes en América a la hora están viendo el reloj para ver cuándo dice. Esto es así. No intentemos ser sabios, iglesia, porque como dice el pasaje, como dice Pablo ahí, el Señor reconoce que la sabiduría de este mundo es vana, no sirve de nada. Pero por lo cual tenemos que adoptar el conocimiento de Dios, la revelación divina, la guianza del Espíritu Santo de Dios. Pero hay una última recomendación que Pablo da si lo que queremos es hacer bien nuestro trabajo. Escucha, la tercera recomendación es esta: no gloriarse en el hombre, pues en Cristo todo nos pertenece. El pasaje es el versículo 21, que dice de la siguiente manera: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. La NTV lo dice así, hasta el versículo 23. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo, o Apolos, o Pedro, o el mundo, o la vida y la muerte, o el presente, o el futuro. Todo les pertenece a ustedes, y ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. Lo que Pablo está concluyendo con esto, iglesia, con esta recomendación, es que ninguno de nosotros deberíamos, número uno, pretender ser alguien más importante que un simple servidor del reino. Esto lo digo porque en la actualidad muchas veces se han levantado muchos ministros, y en el tiempo de Pablo también, por eso estaba peleando eso. Se levantaron y se seguían levantando ministros que de verdad se sentían superiores. Incluso criticaban el ministerio de Pablo, porque se sentían superiores a otros. De hecho, al apóstol Pablo le sucedió. Por ahí en Hechos 14, a Pablo y Bernabé le sucedió que, haciendo un milagro, la gente quería pedirle tributo a ellos, querían ofrecerle sacrificios, a lo que Pablo y Bernabé, desesperados, empezaron a tratar de convencer a la gente de que no se trataba de ellos, que eran simples hombres, que el que lo habían hecho era el Señor. Aleluya. Por eso Pablo le habla a los corintios diciéndoles que no se jacten de seguir a otro hombre, porque todos son simples hombres, todos somos simples hombres, seres humanos normales, llenos de errores. El que hace las cosas es Dios. Amén. Así que no podemos pretender nosotros ser mejor que nadie. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que cuidar también, no gloriarnos o cantarnos de seguir a un líder espiritual en particular, porque también sucede mucho. A veces la iglesia moderna anda buscando a ver quién, qué profeta, qué apóstol, qué líder espiritual lo cubre.
le da cobertura, porque de alguna manera creen que simplemente con estar bajo su cobertura inmediatamente van a recibir unción y poder y gloria y de verdad se creen eso. Ahora, no hay problema con estar bajo la cobertura de alguien, no hay ningún problema con estar bajo el liderazgo de alguien. Porque si este liderazgo te está, dije al principio, te da las herramientas, motiva tu fe, te impulsa, excelente. Hay crecimiento. Así que no hay problema con eso. El problema está en que muchas veces se les da un endiosamiento, perdón la palabra así, si la pronuncié bien, endiosamiento empedernido a ciertos líderes. ¿Me doy a entender? O sea, que se le sube demasiado a ciertos líderes en particular. Yo platicaba en una ocasión con mi hermana y ella me contaba de una amiga en común que se sentía muy incómoda cuando entró a una iglesia en una ocasión. Empezó a formar, se casó y empezó a formar de una iglesia particular. Dice, yo me sentía muy incómoda porque la manera en la que se les enseñaba en esa iglesia a tratar a los predicadores era muy exagerada. Prácticamente se les trataba como dioses en la tierra. Yo me sentía muy incómoda y no creía que fuera mi lugar. Así que tenemos que tener cuidado con eso. En la actualidad se mueve muchísimo ese tipo de pensamiento, en el cual con la frase o con la excusa de honrar a otro ministerio, lo que se hace es adularlos, ponerlos en una posición que no les corresponde. Y después se lo cree. Te metes en dos problemas. Uno, metes en problemas al predicador, que después se lo va a creer y va a pensar que de verdad es demasiado especial y que nadie lo puede tocar. Y y por otro lado te metes en problemas tú. Porque el día que te des cuenta que él es un simple hombre y falle, se te va a cerrar el mundo. ¿Me doy a entender la problemática? Por eso Pablo le está diciendo a los corintios, a ver, ninguno de ustedes se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y esta frase, todo es vuestro, es de suma importancia, iglesia. Porque lo que Pablo está diciendo con esto hoy día, por un lado le está diciendo, no te sientas superior a nadie, porque lo que Dios te dio a ti se lo puede dar más y mejor a alguien más que a él le parezca, ¿ok? Pero por otro lado también está diciendo, no te canses de andar siguiendo a alguien en particular, porque lo que Dios le dio a él también te lo puede dar a ti. No tienes que andar atrás de nadie, iglesia. Lo que tienes es que aferrarte a Jesucristo, sumergirte en su presencia, doblegarte, rendirte a él, y lo que Dios da a otros también te lo puede dar a ti, iglesia, porque todo es vuestro en Cristo Jesús. Todo es vuestro. Puedes obtenerlo a través de Cristo. Y esto me recuerda mucho al testimonio de el evangelista Morris Cerullo. Recuerdo que este hombre, muy usado por Dios en su tiempo, dice que en una ocasión estaba predicando en una campaña masiva, y cuando terminó dice que sentía mucha tristeza, dejó el púlpito y se fue y se encerró a orar. Y estaba orando al Señor y preguntándole al Señor qué es lo que sentía, qué es lo que estaba pasando en su corazón. Y él decía, quiero ser más como David, quiero ser más como Pablo, quiero ser más como tal personaje bíblico, como Moisés. A lo que el Señor viene y le empieza a hablar. Y le dice que él le dijo, quiero ser como Moisés. Y el Señor le recuerda, Moisés, el que mató a un egipcio. Yo digo, bueno, quiero ser como, no sé, otro personaje de la Biblia. Y lo que el Señor empezó a recordarle es que cada uno de los personajes que él mencionaba, iglesia, tenía serios errores, muchos errores. Pablo tal vez decía, ¿quién me persiguió en la iglesia? Cada personaje de la Biblia estaba lleno de errores, porque él miraba a esos personajes y decía, no, ellos son otra cosa, ellos están en otro nivel, ellos tenían otra unción diferente, la gloria, ellos eran especiales. Pero el Señor dice que vino y le habló, es que nunca se trató de ellos,
sino de mi gracia. Amén. Se trataba de mi gracia. Eran yo en ellos, no ellos. Yo en ellos. Esa es la diferencia, iglesia. Por eso no debemos ni sentirnos superiores, ni andar buscando y andar jactando de cierto hombre. Yo sigo a Pablo, yo sigo a Pablo, yo sigo a Pedro, yo sigo a este líder, yo escucho a este líder. Mira, el conocimiento que Dios le dio a ellos, el respaldo que Dios le dio a ellos, también te lo puede dar a ti. Porque tienes que entender que todo te pertenece en Cristo. Tal vez te ha faltado fe para creerlo, tal vez si te falta discipulado para aprender a creerlo, pero esos son otros temas, iglesia. Simplemente tenemos que aferrarnos al Señor con toda nuestra fuerza. Si yo te aseguro que vamos a hacer un excelente trabajo, un excelente trabajo. Ya estoy terminando con esta, iglesia. Yo sé que todos aquí queremos y deseamos, o yo espero eso, hacer un buen trabajo para el Señor. Que cada uno haga su trabajo y estar y dejar de lado verdaderamente todo tipo de envidias, de pleitos, de contiendas. Es necesario dejar todo eso de lado. Que cada uno se dedique a hacer su trabajo. Eso es lo que se necesita realmente. Y para hacer bien nuestro trabajo tenemos que hacerlo fundamentando sólidamente en Jesucristo, dependiendo de la sabiduría divina y de la guía del Espíritu Santo, y en lugar de nuestra propia sabiduría debemos de fijarnos en Cristo y no en nosotros mismos, son nuestros líderes, sino fijar nuestros ojos en Cristo. Y de esta manera podemos empezar a desempeñar un excelente trabajo en el ministerio, en nuestra labor como creyentes y cristianos. Así que, iglesia, no nos dejemos engañar por la tentación de creernos más importantes que otros, o pensar que por seguir a cierto líder espiritual lograremos más que otros. Tenemos que recordar que todo lo que tenemos, todo lo que somos, proviene de Cristo. Proviene de Cristo. Así que la pregunta que yo quiero hacerte en esta preciosa mañana es: ¿cómo vas a aplicar estas recomendaciones en tu vida? ¿Vas a edificar el fundamento de Cristo? ¿Vas a buscar esa sabiduría divina y no la tuya propia? ¿Vas a determinarte a buscar esa gloria preparada para ti y no para otros, iglesia? Recuerda que eres un trabajador en la viña del Señor, y como tal tenemos la responsabilidad, y tienes la responsabilidad de hacer tu trabajo con integridad y con pasión y con entrega. Así que es importante que no te rindas, que no te desanimes, que sigas adelante, que sigas haciendo tu trabajo, porque no es en vano, iglesia. No es en vano. Si está fundamentado en Cristo, no es en vano. Si estás buscando la dirección del Espíritu Santo, no es en vano. Si estás poniendo tus ojos en Cristo, no es en vano, iglesia. Así que por eso es necesario que en este momento nos levantemos y empecemos a construir con fe. Empecemos a edificar con amor y con dedicación, como debe de ser. Construye para la eternidad. Construye para la eternidad, iglesia. A veces las cosas no siempre salen como uno espera, pero... Y déjame terminar con esta historia. El día de ayer platicaba con mi padre. Me contaba la historia de un pastor que fue a pastorear allá cerca del ejido Elías por Linares. Este pastor le contaba a mi padre cómo el Señor lo había llamado a aquel lugar específicamente a pastorear. Pero el Señor le dijo algo: no vas a ver frutos, no vas a ver resultados. En aquel tiempo la brujería era impresionante en aquel lugar, la pelea era impresionante. El pastor se fue a aquel lugar a pastorear y efectivamente no vio los frutos que él esperaba en cuanto a multitudes que llegaban y todo aquello, que es lo que obviamente muchos ministros esperan ver rápido. Pero no, él no lo miraba de esa manera. Era muy poca gente la que tenía, y el mismo pastor decía que cuando otros predicadores iban a ese lugar, la mente se les ponía en blanco, se perdían de la predicación, porque la presión era impresionante. Pero él obedeció. Construyó sobre el fundamento. Aprendió a ser guiado por el Espíritu Santo.
y puso sus ojos en Cristo, no se gastó de la siguiente manera, sino de obedecer a Cristo. Y estoy completamente seguro que el Señor le tendrá su preciosa recompensa del cielo. Dios será extraordinario. Esto lo digo porque, como dije hace un momento, muchas veces no vemos los resultados que esperamos o queremos. Pero si podemos obedecer al Señor en cada aspecto de nuestra vida, yo te aseguro que tendrás una recompensa preciosa en el cielo. Porque el verdadero éxito, iglesia, no está en ver abundancia que la tierra. El verdadero éxito está en obedecer a Cristo. Ese es el verdadero reto para todos, obedecerlo. Obedecerlo a pesar de las dificultades, obedecerlo a pesar de las aflicciones, obedecerlo a pesar de la necesidad. Obedecerlo. Así que, ¿qué vas a hacer con estas recomendaciones? ¿Qué va a pasar, pregunto yo, el día del juicio? Cuando el fuego saque a relucir tu obra. Yo espero de verdad que cuando el fuego saque a relucir tu obra, salga un monumento de fe verdadero. Que diga, este monumento de fe es de mi hijo, de mi hija, porque tiene un testimonio de amor y dedicación de Dios, porque fue un trabajador fiel que construyó el reino de Dios y utilizó cada miembro de su cuerpo como instrumento de justicia para obedecerlo. Yo espero que el día de mañana que yo llegue a la presencia de Dios, tal vez hoy en día no haya logrado ver los resultados que a mí me gustaría ver completamente. Yo te soy sincero, iglesia, pero lo que sí espero de verdad es el día de mañana llegar a la presencia de Dios y cuando Dios meta la obra al fuego diga, eres un verdadero hijo mío porque me obedeciste. Costó bastante, te dolió, tuviste que olvidar cosas en el pasado, tuviste que hacerte la idea de ciertas cosas que no querías, pero me creíste y obedeciste. Eso es, iglesia, hacer nuestro trabajo. Así que ahora te toca a ti, iglesia. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Vas a asumir tu responsabilidad o vas a echarlo en saco roto? La decisión está en ti. Pero de momento te voy a pedir que te pongas de pie y le digas al Señor, y le digamos al Señor en oración: Señor, yo quiero este día, de verdad quiero este día, Señor, ponerte como fundamento en cada aspecto de mi vida. No quiero ser sabio en mi propia opinión, sino hacerte aquel que me guía por tu revelación, por tu palabra y por el Espíritu Santo. No quiero sentirme superior a nadie, ni a darle detrás de ningún otro siervo, sino que realmente quiero ir tras tus pisadas. Ayúdame a ser ese hombre o esa mujer de fe que va encaminado a cumplir tu voluntad. Vamos a orar.